Buenos días a todos. Qué gusto verlos nuevamente por aquí en jueves. Qué gusto que estén. Y hoy vamos a hablar, y espero que todos estén bien atentos para interactuar conmigo el día de hoy sobre cómo ser libre de nuestros pensamientos. Dentro de cada uno de nosotros existe un mundo. No sé si ustedes se habían dado cuenta. Tenemos un mundo que cargamos, que está compuesto de lo que pensamos, lo que sentimos, las acciones que tomamos y lo que somos. Ese mundo, cada uno está metido dentro de ese mundo porque constantemente estamos pensando qué hacer, pensando cómo resolver, y ese pensamiento nos hace ser inteligentes y nos hace poder vivir una vida, tanto puede ser una vida de sufrimiento o una vida gozosa, dependiendo de lo que nosotros pensamos. No sé si les ha pasado a ustedes que de pronto hacemos cosas, lo que decimos en automático. Llegamos a un lugar, podemos estar manejando y llegamos a un lugar, por ejemplo, llevar a los hijos a la escuela, ir al trabajo, y vamos tan inmersos en nuestros pensamientos que vamos en automático, es decir, vamos manejando el auto sin estar presentes y de pronto llegamos a ese lugar sin darnos cuenta de cómo llegamos. Y esto muchas veces asusta porque decimos, bueno, ¿dónde estuve que llegué en automático? Y estábamos muy inmersos en nuestra mente y en nuestros pensamientos. Y ni siquiera nos percatamos de que estamos inmersos ahí. ¿Cómo? Y me gustaría que ustedes me contestaran si como seres humanos nosotros somos nuestros pensamientos o quién piensa. ¿Son los pensamientos los que piensan solos? ¿O existe algo que hace que nosotros pensemos? ¿O ustedes qué opinan? ¿Nosotros somos nuestros pensamientos? Me encantaría que opinaran y sé que son preguntas que tal vez nunca nos habíamos hecho y puede ser que todos hoy estén ocupados y sus pensamientos estén en otro lado, y los invito a que su atención esté aquí conmigo y que puedan dejar de pensar. Entonces, Beatriz dice, sí, somos lo que pensamos. ¿Alguien más? Descartes decía, pienso, entonces luego existo. Entonces él decía que sí, que los pensamientos hacían que nosotros existiéramos. Pero el pensamiento se da cuando nosotros aprendemos el lenguaje, porque el pensamiento se expresa a través del lenguaje. Cuando yo estoy pensando, me estoy pensando con mi lenguaje, lo que me estoy diciendo. La gente que aprende español, pues piensa en español, la gente que aprende en inglés, piensa en inglés. Entonces, hasta que no desarrollamos la capacidad del lenguaje, del entendimiento y expresarlo, es cuando nosotros pensamos, porque es a través del lenguaje. Y aunque yo esté en silencio pensando, estoy pensando pues en español. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué estoy haciendo? Me preocupa esto. ¿Y por qué me hicieron? Y es que yo debí. Y es que entonces no tenía que estar. Entonces, nacemos, cuando nacemos,
ese bebé, o incluso cuando el bebé, el feto, está dentro del seno materno, no piensa, no tiene lenguaje, no tiene la capacidad aún de haber desarrollado el lenguaje. Entonces, ¿ese bebé existe o no existe? ¿O es hasta que empieza a pensar que existe? ¿Mm? Entonces, si somos nuestros pensamientos, cuando nacemos, entonces no somos. ¿O ustedes qué opinan? Los pensamientos, o sea, hay cosas que nos suceden a todos en el día con día. Y una cosa es lo que me sucede como objetivamente y otro es lo que yo pienso de aquello que me pasa. Entonces, me puede suceder algo, vamos a poner un ejemplo, que voy a hacer un trámite. Dice, yo creo que sí, pero poco a poco vamos a ir relacionándolo. Ok. Entonces, imagínense que yo voy a hacer un trámite a alguna alcaldía ahora, ¿sí? Y en ese trámite tengo que esperar, porque no es tan ágil como yo pensaba. Entonces, cuando yo digo como yo pensaba, cuando yo voy a hacer el trámite, yo ya llevo ciertos pensamientos acerca de lo que va a pasar. Digo, voy a hacer el trámite, entro y salgo, es a las 10, para las 11 ya estoy fuera, 11:30 ya estoy en mi casa, a las 12 ya estoy trabajando y tengo como todo mi día planeado en mi pensamiento. Pero llego a hacer el trámite y el trámite no es como yo pensaba que iba a ser. Y resulta que si mi cita era a las 10, me pasan a las 11. Y ese es el hecho, o sea, eso es lo que me sucede. Yo tengo una cita a las 10 y resulta que la cita la van a pasar a las 11. Ese es el hecho, ¿no? Cambiaron mi cita. Y mi pensamiento empieza a, digamos que echarle a lo que sucede. Entonces yo empiezo a pensar, o sea, ¿ustedes qué empezarían a pensar? Pues ya se tardaron, ahora voy a tener que mover todo mi día, ¿cómo es posible que quedaron en una cosa y resulta que ahora es más tarde? Esto a mí no me parece, ya estoy incómoda, ¿cómo es posible que en esta alcaldía no hagan tal? Todo eso, digamos que yo le echo salsa a mis tacos, o sea, mis tacos son, hay una tardanza y el otro es todo lo que yo pienso acerca de eso que me pasa. Y cuando yo empiezo a pensar que cómo es posible, ya me empiezo a enojar. Y son mis pensamientos en ese momento los que dominan y me hacen empezar a sentirme incómoda, desesperada, enojada, hambrienta. Pero el hecho es nada más que la cita se movió de las 10 a las 11. Eso es lo que pasó. Todo lo demás es lo que yo pienso acerca de lo que pasó. Y es en ese pensamiento donde yo empiezo a elucubrar, donde me empiezo a atrapar. Porque de todas maneras me voy a quedar en ese lugar, porque quiero hacer el trámite, pero mis pensamientos no me ayudan a estar tranquila, tranquilo, en paz, para poder pasar ese hecho de una hora. Ahí los pensamientos me atrapan y con esto es a lo que yo me refiero de cómo podemos ser libres de nuestros pensamientos.
Rudolf dice, nuestros pensamientos son el espejo de las preocupaciones y pendientes a realizar. Gabriela, existimos porque somos materia, los pensamientos sí son determinantes en nuestra vida. Ok, sí. Gabriela dice, nuestros pensamientos son determinantes de cómo vamos a vivir la vida. Depende de lo que yo piense, mi vida va a ser un cielo o un infierno. Y el pensamiento, dice Rudolf, son el espejo de las preocupaciones y pensamientos y pendientes a realizar. Entonces yo pregunto, dado lo que dice Rudolf, ¿cuántos de ustedes, ahora sí que vamos a hacer un poco de conciencia, sus pensamientos están gobernados por preocupaciones y pendientes a realizar? ¿Cuántos? ¿De qué se conforman sus pensamientos? ¿De qué están hechos? O sea, ¿qué es lo que domina? Como dice Rudolf, los pendientes, lo que tengo que hacer, las preocupaciones, lo que debía de hacer, lo que tengo que hacer en el futuro. ¿De qué se componen los pensamientos de ustedes básicamente? Me encantaría que me lo pudieran poner en el chat. Uno dice de las acciones, Geo dice de preocupaciones. ¿De qué más se conforman sus pensamientos? ¿Quién más le gustaría opinar? ¿De qué se conforman? Que me lo vayan escribiendo. ¿Para qué usan ustedes su pensamiento? De la planeación de su día, ¿ok? De los deseos y las ilusiones, del futuro que imaginamos que puede ser. Domina el día a día sin mucha tensión y del pasado que no logró superar del todo, ¿ok? Entonces, usan sus pensamientos para planear, usan sus pensamientos para sufrir, en el caso de Gaby, del pasado que no logro tener, de emociones, o no tener la paz con uno mismo. Entonces, los pensamientos nos pueden servir para muchas cosas. Ahora yo digo, ¿vale la pena usar el pensamiento para estarme preocupando y angustiando? ¿Podría darle un mejor uso a ese pensamiento? ¿O estoy acostumbrado a que cualquier cosa que suceda se convierta en una preocupación, en una angustia, en algo que no me gusta? Usamos nuestros pensamientos para estar ahora sí que pensando en todo lo que no he hecho. ¿Para qué los uso? ¿Se habían ustedes puesto a pensar que yo como persona, como ser, yo puedo decidir qué quiero pensar? Cuando yo tomo el control de mis pensamientos, yo no soy mis pensamientos. Yo como ser domino mis pensamientos, porque yo puedo decidir hacia dónde quiero llevar mi mente y qué quiero hacer con ella. Cuando mis pensamientos me dominan y no me doy cuenta ni de qué estoy pensando, nos ha pasado que estoy en una preocupación y puedo estar horas en la noche. Me levanto y es que por qué, y es que por qué vino, y es que debió haber hecho, y es que esto no me debió haber pasado, y yo quería que fuera diferente. Y me voy todo el tiempo pensando, hasta en mis sueños, de todo lo que anhelaba y no sucedió, de por qué me pasó a mí, de cómo yo debía haberlo hecho, de que tal vez no me debí haber equivocado. Y eso me repercute lo que yo estoy pensando en cómo me siento, me repercute en mis emociones. Y va la pregunta.
lo que tú piensas, por lo general, ¿qué te causa emocionalmente? En tu línea de pensamiento, cuando tú estás pensando, ¿qué te causa? ¿Te causa angustia? ¿Te causa preocupación? ¿Te causa paz? ¿Te causa alegría? ¿Tristeza? ¿Desesperanza? Ok. A Gaby le causa tristeza. Dice, trato de pensar bonito para hacer mi día hermoso, me pongo límites, me causa tranquilidad. Ok. Tristeza. Depende de las circunstancias, trato siempre de ser feliz. Ok. Depende del pensamiento, a veces tristeza, a veces enojo, a veces alegría. Ok. Algo que dice Majo. Ella dice, depende del pensamiento, según lo que yo piense me va a causar tristeza, enojo y alegría. Depende. A Geo le causa desesperación. Entonces, ese pensamiento o esas historias que yo me voy creando mentales van a causar una emoción en mí y depende de lo que pienso, yo puedo generar o no esa emoción. Primero es el pensamiento, luego es la emoción. Si yo cambiara mi forma de pensar y dedicara menos tiempo a pensar en todo lo que tenía que hacer o todo lo que debió haber sido en el pasado y pensara un poquito más en cosas alegres, podría yo cambiar la forma en que me estoy sintiendo. Depende de lo que yo piense. Pero primero me tengo que dar cuenta, y yo los invito a todos, que vean sus pensamientos de qué se componen en su mayoría. Y ver, o sea, decir, ¿por qué mis pensamientos se componen en su mayoría de cosas negativas? ¿Por qué? ¿Estoy usando mis pensamientos nada más para eso? ¿Podría utilizarlos para algo más? Y existe toda una línea, o sea, también la línea de pensamiento de cómo vivir nuestra vida va cambiando a través del tiempo. Tenemos en antaño, y hablemos del siglo anterior, estas líneas de pensamiento que nos decían, piensa mal y acertarás. Entonces, estábamos acostumbrados a que había que pensar mal, porque si pensaba mal y me pasaba, pues ya estaba preparado. Y si pensaba bien, bueno, pues qué alegría. Pero imagínense estar pensando mal de todo lo que quieres que te pase o todo lo que te pase. Pues en ese pensar mal empieza a causarse tristeza. Ahora, muchos pensamos, es que hay que pensar mal para estar preparados. Una cosa es estar preparados, pero también puedo estar preparado para algo positivo. ¿Cuántos de ustedes se preparan para algo positivo? ¿Cuántos de ustedes van a tener algún evento, ahora que vienen los eventos, y piensan qué bien se la van a pasar? Qué contentos van a estar. ¿Cuántos de ustedes lo piensan así? Que van a ir a un lugar y dicen, me la voy a pasar muy bien, voy a estar contento, es un momento que añoro que llegue. ¿Cuántos lo hacemos en el día con día? Entiendo que si me voy de viaje, pues voy con toda esa esperanza. Ajá. Pero ¿cuántos decimos, hoy es un gran día? ¿Cuántos? Beatriz dice, yo diario lo hago. Bien, Beatriz. Procuro hacerlo habitualmente. Bien, Pali. ¿Lo habían pensado que podríamos decir, hoy es un gran día? ¿O nuestro pensamiento siempre es nada más para resolver preocupaciones?
cómo lo estamos usando. Ok. Entonces, dice, estoy pasando esos momentos, no logré pagar un crédito hace 4 meses y ahora no tengo trabajo, me siento frustrada. A cada momento pienso lo que tengo que hacer. Ok. Y entiendo, Manuel, que tienes una situación que resolver. No estoy diciendo que no la resuelvas, pero podríamos quitar, y entiendo que es difícil, pero tienes un crédito, no tienes trabajo, tienes que pagar. Es una situación que hay que resolver. Fíjate bien, nada más, cómo te estás ayudando. Porque yo puedo decir, no pedí el crédito, no tengo trabajo. Eso es, y decir, lo voy a resolver y estos son los pasos que voy a seguir. Pero ¿cuántos de nosotros a eso le agregamos el no debí, porque me pasó, ya ves por no pensar, y empezamos a echarnos tierra de algo que ya está ahí? Él debe el crédito y no tiene trabajo. Lo demás, esos otros pensamientos de reproche, de por qué no lo hice, de qué en qué estaba pensando, son extras, porque el hecho ya está. No es necesario echarnos tanta tierra, es necesario resolverlo, pero no echándonos tierra, diciendo que mal, esto siempre me pasa a mí, debí yo haber hecho, desde cuando era chiquito, porque decidí, porque vivo en este país. Todo eso no sirve para que él encuentre trabajo o pague el crédito. No sirve. Y estorba porque el estado de ánimo, él dice, siempre tiene que pensar, le causa frustración y ese estado de ánimo no te permite ser creativo y te apachurra más y no te ayuda a poder ver el problema que ya tienes. No estoy diciendo que no existe, pero ¿para qué lo agudizas con todos tus reproches? Habría que darse cuenta, ¿sí? Eh, dice, eso es muy importante. Lo primero es dar gracias y después pensar en que todo saldrá bien. Dice, ok, el 31 de octubre me quedé sin trabajo y se me complicó más. Sí, Manuel. O sea, se te complica el crédito y no tener trabajo. Pero piensa donde no compliques más tu situación con todos los reproches que te estás dando, porque no te sirven de nada. Entonces, ¿cuántos de ustedes les pasa que por sí tienen un problema que resolver, pero nuestra mente es como el juez, ¿no? Y no debiste, y por qué hiciste, y ya ves, y nunca vas a salir adelante? Eso no ayuda, nada más hace que se haga más difícil poder buscar una solución. Entonces, voy a leer uno de las personas que me hizo favor de mandarme su, su historia. Recuerden que podemos estar todos en el chat. Se pueden unir al chat de Blanca Almeida, clases de Blanca Almeida. Les voy a dejar mi WhatsApp. Si se quieren unir, ahí todas las semanas que voy a dar la clase, pongo una encuesta para saber cómo están y sondear. En este caso, muchos de ustedes están atrapados por sus pensamientos y después pueden mandar sus historias también en ese chat. Si se quieren unir al chat, mándenme un WhatsApp y con todo gusto los uno. Hola, te escribo porque últimamente mis pensamientos no me han dejado. Me separé hace unos 5 años. Mi expareja no se hace cargo de mi hija a pesar de que tiene una demanda. No ha pagado absolutamente nada. Estaba yo tranquila hasta que hace unos días mi pequeña estuvo en un recital musical y vino a mi mente varios recuerdos, pues su papá se dedica a la música y en mi mente me está dando vueltas. ¿Qué va a pasar cuando mi niña me pida verlo? No puedo negarle, pues es su derecho. ¿Y qué pasaría si me pide irse con él después de que en todos estos años no le ha visto ni se ha hecho cargo? Vienen a mi mente los recuerdos del tiempo que estuvimos juntos, llenos de mentiras, y recuerdo lo que viví a su lado.
y el dolor que me causó al dejarme sola con mi niña cuando tenía 2 años. Quiero prepararme para ese momento, para explicarle a mi pequeña mi versión de la vida que tuve con su padre. Hace algún tiempo, mi pequeña me preguntó por él. Le enseñé un video y me dijo, quítalo mejor. Sé que debo trabajar en ella para que no sienta la huella de abandono y en mí para no transmitirle mi tristeza o enojo por lo vivido. Eso actualmente me tiene intranquila. Muchísimas gracias. Gracias por esta historia. Eh, Vamos a ponerle por nombre Patty, ¿no? Para conservar la anonimato. Ahora, ¿qué, qué de lo que está pasando le está pasando hoy a Patty? ¿Cuáles son sus hechos? Tal cual. Ella se separó hace 5 años, vive con su hija. Eso es lo que ella hoy, ¿no? Hoy su hija fue a ese recital de música y ahí, en ese recital de música, los pensamientos de Patty se empezaron a disparar y ella ya no los puede controlar. Esos sentimientos, o sea, esos pensamientos le causan sentimientos. Ella se está yendo al pasado y se empezó a acordar empezó a asociar que la niña está en la recital y el papá es músico. Y entonces sus pensamientos le empiezan a causar tristeza cuando ella asocia, debería haber estado aquí, el papá de la niña es músico, no está presente. Y el hecho es que el señor no fue. Ese es el hecho. Pero ella empieza a echar todo este pensamiento de reproche donde ya le da tristeza, donde le empieza a dar vueltas. Dice, me están dando vueltas en mi mente. ¿Qué va a pasar cuando mi pequeña pida verlo? Y entonces, así como ella, ¿cuántos nos empiezan a revolotear los pensamientos y me empiezan a dar vueltas de algo que no ha sucedido? La niña no ha pedido verlo y ella ya está intranquila pensando que va a llegar ese momento. Ese momento no ha llegado. Y uno diría, bueno, ¿verdad? Que entonces ella no se tiene que preparar. Pues puede tener una línea de acción. No sabemos si eso va a pasar, si la niña tiene 5 años, si va a pasar en 10, si va a pasar el año que entra. ¿Ya se acercó el señor? ¿Ya la buscó? El papá ha estado ausente. No ha habido un acercamiento. Y ella ya se está preocupando de qué le va a decir cuando la niña pida verlo. Uno, la niña no le ha pedido verlo. Dos, el señor no está presente. ¿De qué sirve pensarlo? Le causa inquietud de algo que no ha pasado, ni siquiera se ve cerca de que vaya a pasar. Y así como Patty, nosotros empezamos a crear unas historias de qué pasará cuando eso no está ni cercano. Y vivimos una angustia innecesaria causada por ese pensamiento. Y ella dice, me empieza a dar vueltas. Ahí estamos hablando que ese pensamiento la atrapa y ella no es libre. Y luego ella dice, eh, ¿y qué va a pasar cuando mi pequeña pida verlo? No ha pasado. Y eso es como decir, a ver, paro mi pensamiento y digo, esto que yo estoy pensando no ha pasado. ¿Ya lo pidió la niña? ¿Ya se acercó el papá? No. Entonces, ¿para qué le echas pensamiento? Y primero me lo pregunto, ¿para qué lo pienso? No me sirve, no es lo que estoy pasando y me causa tristeza. Entonces, ¿para qué lo piensas? Ahora, y luego ella ya va, no puedo negarle, pues es su derecho.
Él ni siquiera lo ha pedido y ella ya está viendo si es su derecho o no es su derecho. Cuando llegue la circunstancia, y como a todos, cuando ya me llegue ese momento o cuando ya lo vea cerca, entonces échale pensamiento. Pero si ni siquiera está en el futuro cercano, pues no te estés preocupando de algo que todavía no existe. Ahora, luego ella dice, porque pues es su derecho y qué pasaría si me pide irse con él después de que en todos estos años no la ha hecho ni, no la ha visto ni se ha hecho cargo. La niña no le ha pedido verlo. La niña no puede ni decidir si se quiere ir con él porque la niña tiene 5 años. Y vienen a su mente los recuerdos del tiempo que estuvimos juntos. Entonces la mente le empieza a dar vueltas y vienen a su mente. ¿Quién los trae estos pensamientos? ¿Quién trae los pensamientos que se vienen a la mente? Uno. Y así como se vienen, nosotros podemos decirle a los pensamientos, no, hoy esto yo no lo quiero pensar. ¿Alguna vez habían ustedes, ahora sí que, pensado que podían decirle a sus pensamientos, basta, vete, hoy esto no lo voy a pensar, hoy no me voy a seguir por este camino? ¿Lo habían pensado? De decir, no, me voy por ahí. Y podemos frenar nuestros pensamientos y nuestras tristezas sí, si me voy dando cuenta que esto que yo estoy pensando no me sirve, me causa angustia. Y uno dice, bueno, pero entonces ella no tiene que ver la realidad, pero ¿cuál realidad si la niña tiene 5 años? Que la niña pida irse con su papá a vivir con él si la niña tiene 5 años, no es real, no es una circunstancia que hay que resolver. No hoy, no estoy diciendo que pueda venir, pero hoy ella podría estar enfocándose más en estar con su niña, platicar con su niña, disfrutarla y ver que ha sido muy valiente y que ha tenido todo el amor para poder estar con su niña y darle un bienestar, a pesar de que el papá se ha desentendido, ¿sí? Entonces, luego ella dice, yo tengo que trabajar en la huella del abandono de la niña o de ella. Y entiendo que Patty tiene cosas por resolver porque sigue yéndose a ese pasado que le sigue causando tristeza y ella tendría que resolver y decir por qué constantemente vuelvo a traer a mi mente una y otra vez lo vivido. Y así como ella, todos preguntarse, ¿por qué constantemente tengo este pensamiento? Uno, ¿me sirve? Dos, ¿hay algo que tengo que resolver o soltar o ya perdonar? ¿Por qué traigo este pensamiento constantemente? Pregúntenselo. ¿Ok? Gracias, Patti. ¿Por qué es tan difícil desapegarnos del pasado que impide disfrutar el presente? ¿Ok? Es una decisión. Si yo, ¿cómo puedo ser libre? Primero tengo que preguntarme, o sea, ese pasado ya no está aquí y tengo que decírmelo. Gaby, ese pasado ya no está aquí. Esa no es hoy tu realidad, porque como hemos visto en la clase anterior, jugamos con realidades, el pasado y el futuro. Y esas no existen. La única realidad que yo tengo ahorita es aquí, hoy, que estamos aquí todos en la clase. Hoy no está tu relación con tu ex. Hoy estás sentado aquí escuchando lo que yo estoy tratando de transmitir. Y aquí, en este momento, no hay problemas.
ahorita, más que aquellos que estén escuchando y estén pensando en sus problemas. Pero ahorita no hay problema. ¿O qué problema tienen ahorita al estarme escuchando? Pues nada más el que tenga en la mente, porque si no. Ujú. Eh, Dice, yo en mi momento llegué a quedarme sin trabajo y el pensar me generaba más angustia, pero tomé la decisión de no pensar. Al contrario, tenía que estar en paz para tomar mejores soluciones. Gracias, Héctor, sí. Entonces yo puedo decir, ya no quiero pensar, pero primero que se den cuenta que tú controlas tus pensamientos. ¿Qué puedo hacer? Si te das cuenta que te estás yendo en un pensamiento angustiante, ¿y cómo me voy a dar cuenta? Pues porque igual ya estoy inquieto, ya estoy nervioso, ya estoy ansioso. Cuando estés ahí, para y decir, a ver, espera, ¿qué estoy pensando? Y te aseguro que lo que te está causando esa angustia es lo que tú estás pensando en ese momento. Una vez que nombres lo que estás pensando, que te preguntes, ¿esto que yo estoy pensando ya pasó? ¿Es el pasado? Porque el pasado ya fue. Y si está en el pasado, te vas a decir, ese pasado ya fue, ¿eh? Y por mucho que yo lo piense, ya no lo voy a cambiar. ¿O es el futuro lo que me está angustiando? ¿Ese futuro es real? ¿O yo me imagino que me pueden pasar ciertas cosas? ¿Ya me pasaron? ¿Me están pasando? Para ver si sí. Igual y te están pasando. Ah, entonces, ¿dónde lo puedo resolver? No en tu mente. Si tú tienes algo que resolver, lo resuelves aquí. Ahorita, ¿qué puedo hacer? Hoy puedo hacer esto. Hoy le puedo hablar a esta amiga que nos peleamos. Háblale. Ujú. Ahora, dice Pali, ¿y cómo hacemos frente a los pensamientos intrusivos? ¿Ok? Y qué bueno que lo dices. Entonces, tenemos pensamientos intrusivos. Es como que se meten y vienen a quitarnos la paz, como si llegaran. Pero ¿de dónde llegan? ¿Quién los genera? Entonces, cuando yo tengo un pensamiento intrusivo, o podríamos decir hasta destructivo, me doy cuenta. A ver, espérame. Este pensamiento es destructivo, ok, sí. ¿Para qué me sirve? Y le hablas a tus pensamientos. A ver, pensamiento, ¿para qué me sirves? Y entiendo que tenemos patrones de pensamiento que están metidos hasta en las venas, pero hay que saberlos gobernar. Imagina que son intrusivos, que son como ese caballo que está ahí, decir primero, a ver, ¡fum! Te jalo. ¿Para qué lo pienso? ¿Me sirve? ¿Para qué lo piensas? ¿Por qué estoy pensando esto? ¿Alguna vez se han dicho? ¿Y yo para qué pienso esto? Y a veces nuestros pensamientos no vienen ni al caso. O sea, hay pensamientos que sirven y pensamientos que no sirven para nada. Ujú. Ahorita que me escuchan, me gustaría que me pusieran aquí en el chat cuáles pensamientos sirven que no sirven para nada, más que para hacernos la vida imposible. Menciónenme qué pensamientos tienen ustedes que ni al caso, que no sirven para nada, que ahorita que lo pienso, ni me ayudan, o sea, ahora sí que ni pichan, ni cachan, ni dejan batear. Existen, me angustian y no me ayudan. ¿Para qué los tienes? Ok, Gisela, las suposiciones. Mi ex pensará en mí. ¿Qué hubiera pasado si? Ujú. El futuro, temor. Ok, bien. Gisela dice, y las suposiciones. Esas son terribles.
¿qué pasaría si, y qué va a pasar cuando él piense, y si él está pensando tal cosa, lo mismo, mi pareja pensará en mí, ¿y para qué quieres saber si tu pareja pensará en ti? Si ya no estás con él y hay que pensar, ¿no? ¿Y yo para qué quiero? Entonces te digo, órale, tu pareja piensa en ti. Bueno, y luego, y entonces el pensamiento se va, bueno, pero ¿qué piensa? Y te digo, piensa negativo, ya. Y entonces el pensamiento va, pero ¿por qué piensa negativo? Si yo fui muy buena y tal. ¿Y de qué te sirve si ya ni está? Ahora, muchas veces los pensamientos del pasado, pues nos sirven como escudo, pues para no ver lo que nos está pasando en el presente, que también puede ser, ¿no? Vivo tanto en mi pasado que así me fugo de lo que tengo que hacer hoy, también. Ujú. El pasado, futuro y suposiciones, suponer cómo será el futuro y lo que crees que piensan otras personas. Entonces es suponer que lo que piensan otras personas. Y yo digo, ¿y para qué quieres saber qué piensan otras personas? Para, y te puedo decir, pensó mal y pensó bien y entonces tú vas a trabajar en consecuencia o qué vas a hacer. Y hay que hacerse esas preguntas. ¿Yo para qué quiero saber qué piensa el otro? Igual y en un trabajo necesito saber qué pensaron de mi trabajo, porque pues eso me puede dar o no la promoción. Estoy de acuerdo. Pero ¿qué piensa mi ex si ya no lo veo hace 20 años? Ni al caso, ¿eh? O sea, y uno dice, ay, pues sí, qué tonto, qué barbaridad. Así, o sea, es decir, a ver, pensamiento, estás como mal. Y vamos a dejarles las riendas al pensamiento. Basta de estar pensando cosas que ni al caso. Ujú. Dice, doctora, cuando nos engañan y perdonamos, ya no debemos pensar en eso porque es pasado. Pero después uno sí piensa a futuro si nos vuelven a engañar y esos pensamientos no dejan avanzar, aunque uno quiera. Sí, o sea, si a ti te engañan y perdonas, ya lo resolviste, ¿vale? Y entonces, si decidiste estar con esa persona, ¿para qué te angustias de que te la vuelva a hacer si ya se lo perdonaste? Ajá. Y si te vuelve a engañar, imagínate que te pase, que mala onda y tal, pues en ese momento decides. O sea, decir, yo ya lo perdoné, me vuelve a engañar y tienes un plan. Si este me vuelve a engañar, lo dejo. Y ya, punto. Te estás pendiente y ya resolviste. Pero entonces es que si me engaña y entonces yo lo perdoné y entonces yo no debí. Te vuelve a engañar, lo dejas. Fin del cuento. No le echemos tanto rollo, ¿no? Tanta cosa. Porque en ese pensamiento, donde ese pensamiento y tenemos la fortuna de ser inteligentes, pero esa inteligencia nos juega, porque entonces las historias son interminables. Y si vas a usar tu mente para una historia interminable, pues mejor que sea una historia buena. Ajá. Pero decimos, no, si pienso mal, estoy más en la realidad. No. ¿Por qué? Te puede pasar 50 buenos, 50 malos. Entonces, si tú perdonaste y después uno piensa, si me vuelve a engañar, uno es, si me vuelve a engañar, lo dejo. Y después digo, pues voy a vivir con esta persona porque yo lo perdoné, porque pienso que es una persona que vale la pena y disfruto lo que hay ahorita. Porque entonces, si vivo en el futuro de que me va a engañar, uno, pues ¿para qué lo perdonaste? Y dos, te pierdes el futuro de esa persona con la que estás y puedes estar contento. Ujú. No estoy diciendo que sea fácil, pero lo primero es, ¿por qué estoy pensando esto? ¿Para qué lo estoy pensando? ¿Me ayuda? ¿Me ayuda a resolver o hacer? ¿O me complica mi existencia? ¿Me complicas? Porque es una cosa que no existe, pasado o futuro. Me complicas porque como en el ejemplo inicial estoy una hora tarde en ese lugar donde tengo que hacer el trámite.
pues pásala lo mejor posible. ¿Para qué estás ahí quejándote? Si de todas maneras te vas a esperar, pues espera contento. Hazte la vida agradable. Entonces, yo los invito a que hoy estén pendientes, conscientes. Y consciente es, me doy cuenta de lo que pienso, siento y hago en este momento. Y de plano, si necesitan poner una alarmita cada hora para decir, ¡pum! Suena la alarma y tú, ¿qué estoy pensando? Para darme cuenta. Ah, ya me fui porque estoy pensando que entonces me van a engañar. Apláudele, vámonos. Lo que sigue. No quiero pensar esto. ¿Por qué? Porque ni existe o no lo quiero pensar porque ya existió y porque no me permite estar aquí disfrutando lo que la vida hoy me da. ¿Ok? Para pensarse. Pero entonces para pensarse, yo les digo, guíen su pensamiento, no que el pensamiento los guíe a ustedes. ¿De acuerdo? Que pasen una excelente mañana y nos vemos para la próxima.